El método del gradiente descendente es fundamental para la minimización de funciones en modelos no lineales, tal como ya se presentó en lecciones anteriores. Esta metodología es la base para muchas técnicas como tal. Una variación de ellas se obtiene precisamente al considerar la forma en que se recorre el conjunto de datos para el cómputo del gradiente. Es así como tenemos entonces los algoritmos batch o entrenamiento batch, online, gradiente descendente estocástico y mini batch. En esta lección voy a explicar las diferencias entre ellos. Para iniciar entonces realizamos la carga de librerías. Hagamos visibles los números para facilitar el comentario. Entonces, en la línea 1 estamos importando pyplot para la parte de gráficos. En la línea 2 importamos numpy para los cómputos numéricos y la librería CM de Matplotlib para la parte de paletas de colores. En esta lección utilizamos el mismo conjunto de datos utilizados en la lección de estimación de parámetros óptimos de un modelo de regresión lineal con el gradiente descendente. Aquí tenemos el X y el D. Y entonces pasamos a definir lo que serían los distintos tipos de algoritmos dependiendo la forma en que se recorran los datos. El término aprendizaje batch se refiere a que la función de error se computa sobre todo el conjunto de datos. Es así entonces como acá tenemos que el SSE o sumatoria de errores al cuadrado es la sumatoria de DI menos YI al cuadrado, es decir, la sumatoria de errores al cuadrado, que es esto, la cual tenemos aquí en la parte inferior. Noten entonces que aquí tenemos la minimización como tal, el cálculo de esta función, en la cual el cálculo es únicamente dependiente de los parámetros W0, que es el intercepto, y W1, que es la pendiente del modelo. Tenemos la graficación del contorno, tal como hicimos en lecciones anteriores, en la cual se calcula una malla de puntos como tal. Se calcula, se aplica el MESGRID para poder generar una malla equivalente sobre todo el plano cartesiano y el cómputo del SSE. Se grafica entonces el contorno haciendo los ejes iguales como hicimos en lecciones pasadas para estos valores de la función objetivo, el SSE, y se grafica una malla. Entonces, entrando propiamente a lo que es el método batch, el gradiente como tal se calcula sobre el total de los puntos y se suma. Es decir, estoy calculando un gradiente neto sobre todos los puntos de datos. La función GR de batch es función únicamente de W0 y W1. En esta función entonces lo que se hace es que se calcula el error para cada punto posible del conjunto de datos. Es decir, XI y DI es cada punto de X y D. Este ciclo for entonces va a recorrer el X y el D de tal forma que tomará X y el valor del primer punto y DI el valor del primer punto y calculará el error como tal. Seguidamente entonces X toma el valor del segundo punto, DI toma el valor del segundo punto y se calcula el error como tal. Entonces el gradiente, tal como hicimos en lecciones anteriores, sería menos 2 por la sumatoria de errores para el intercepto y menos 2 por la sumatoria de el error por el X para la pendiente. La función como tal, GR de batch, retorna el gradiente para estas dos componentes. La mejora, que es el método del gradiente descendente como tal, es el valor actual del parámetro, el valor del parámetro igual a el valor del parámetro menos mu por su correspondiente gradiente. Entonces hacemos el cálculo de el gradiente de la función de error sobre todos los puntos, la correspondiente corrección sobre el intercepto y la pendiente y el retorno de los parámetros mejorados. En este caso entonces, continuando, tomamos un punto inicial, punto 5 y 3, teníamos tres listas para guardar la historia de los valores y aplicábamos un ciclo for en el cual se iba mejorando los parámetros en cada iteración.
En este caso, entonces, esta mejora batch recibe el intercepto, la pendiente y tiene un tamaño de paso de 0.03. Se hace una pena las 3 listas para guardar la historia y una vez finalicemos entonces este ciclo for, se tendrán los parámetros óptimos calculados por el algoritmo de gradiente descendente. En este caso, entonces, imprimimos los valores óptimos y el valor de la función de error. Graficamos el contorno y graficamos la historia como tal. Como resultado, entonces, partiendo de este punto que es 0.53, que corresponde a esta coordenada de acá, el algoritmo gradiente descendente lo que dice es que se baje a este punto, que se pasa acá, y el algoritmo empieza a oscilar de lado a lado buscando el punto de mínima. El punto que deseo recalcar acá es que el gradiente se está calculando como la sumatoria del gradiente calculado en cada punto del conjunto de datos. En el gradiente online, el cómputo se hace diferente. ¿Cómo? En este caso, entonces, tenemos la función de error y tenemos que esta es la sumatoria de errores al cuadrado. En la mejora, noten entonces que en vez de calcular el gradiente de la función de error SSE, lo que se hace es que se calcula el gradiente del error instantáneo en cada punto. Es decir, noten acá que la derivada del SSE realmente es la sumatoria de las derivadas de este error al cuadrado. Es decir, yo puedo reescribir esto como derivada respecto a W de SSE como la sumatoria de las derivadas respecto a W de este error que tengo acá elevado al cuadrado, siendo este que tengo acá. Entonces, en el método online se calcula la sumatoria como tal. En el método, perdón, el método batch se calcula la sumatoria como tal. En el método online, lo que hago es que hago esta corrección para cada punto. Es decir, calculo un punto, hago el pronóstico, estimo el error, corrijo los pesos y cuando paso al siguiente punto, vuelvo, calculo el gradiente, calculo el error y vuelvo y corrijo los pesos. No como se hace en el online, que primero, perdón, en el batch, en que primero recorro todos los puntos calculando el gradiente y hago una corrección neta. Este punto resulta mucho más claro cuando consideramos el código. En este caso, entonces, para el gradiente online, necesitamos el punto actual xi de i, un punto específico del conjunto de datos, y el valor correspondiente de los parámetros. Entonces, en este gradiente online calculamos el error instantáneo para ese punto de menos intercepto menos pendiente por x y calculamos el gradiente instantáneo para ese punto. La función entonces devuelve el gradiente instantáneo como tal, que corresponde a esos dos valores, gradiente en intercepto y gradiente respecto a pendiente. En la mejora online se recibe el punto actual, el valor actual de los parámetros y el tamaño de paso. En esta mejora entonces se computa el gradiente, tal como se ha venido haciendo, solamente que aquí es puntual, y se calcula la corrección de la pendiente y del intercepto, tal como hemos venido haciendo en los cálculos anteriores. Y se retorna en la nueva pendiente y el nuevo intercepto. Ahora, ¿cómo se modifica entonces el algoritmo como tal? Tenemos entonces un punto de arranque, nuestras 3 listas para poder guardar la historia de los valores y tenemos el ciclo for que recorre el set de datos durante 20 iteraciones. Entonces, en el método de aprendizaje online, lo que se hace es que se recorre punto a punto el conjunto de datos. Entonces, cada punto en X y en D serán llamados X y Y. Se calcula la mejora para ese punto, es decir, yo calculo para el primer punto una versión mejorada del gradiente del intercepto, almaceno la historia y almaceno, en este caso, el error instantáneo con los parámetros mejorados.
Paso al segundo punto, calculo una mejora y salgo de este ciclo for que tengo acá una vez he recorrido todos los puntos del dataset. Ahí entonces terminé una iteración completa, un epoch, y vuelvo y doy la vuelta completa para calcularlo por una segunda vez. Entonces, recorro individualmente los puntos uno a uno en orden durante 20 veces, que es lo que estamos haciendo acá. Finalmente se imprimen los parámetros óptimos y el valor de la función de error y se grafica el contorno y los parámetros óptimos que se encontraron y la trayectoria como tal. En este caso entonces vale 0.65 el intercepto, 1.64 la pendiente y un error de 0.099. Noten entonces cuando en la línea roja, cuando la comparamos con esta viene de acá a acá, sin embargo, esta viene es punto a punto, que es el error calculado estimado para cada uno de los parámetros, cada uno de los puntos del conjunto de datos como tal. Entonces noten que oscila y viene bajando acá. Esto es una propiedad muy importante porque si la superficie rugosa es compleja, la función de error es muy compleja, ese algoritmo permitiría escapar de puntos de mínima local y hacer que el algoritmo avance. Es de anotar que si observamos con detalle el parámetro, la forma en que se recorre esta línea roja, notamos que la onda es repetitiva porque los puntos se recorren en orden como tal. ¿Listo? Esto puede verse mucho mejor cuando miramos la evolución de la función de error. Aquí tenemos entonces el gráfico de la historia de f respecto a las iteraciones. Noten entonces cómo acá el patrón es repetitivo y va bajando el error a medida que se van mejorando los parámetros. El método del gradiente descendente estocástico parte precisamente del algoritmo que utiliza el aprendizaje online. En este caso entonces, lo que se cambia es la forma en que se recorren los puntos del conjunto de datos. Tenemos entonces el punto inicial como tal, igual que en el caso anterior. Acá tenemos 20 iteraciones y acá lo que tenemos es una lista de índices que van desde 0 hasta la longitud de D en distinto orden. Miremos entonces cómo opera esta pequeña porción en la línea 17. Tenemos entonces acá NumPy SNP y Random Choice, un vector de 10 puntos tomando de a 10 con reemplazar igual a falso. Entonces en este caso se generan distintos ordenamientos de los números del 0 al 10 sin repetir números. Entonces corrámoslo acá, noten que no se repite ninguno, noten que no se repite ninguno y nuevamente noten que no se repite ninguno. Entonces, en el algoritmo del gradiente descendente estocástico, lo que se hace es que este n es un valor entre 0 y la cantidad de datos que hace que se recorra el set de datos en una secuencia distinta. Entonces aquí tomamos xn y dn para el cálculo de la mejora. El resto del algoritmo es idéntico, se llama al aprendizaje online, se mejora en cada punto y se guarda la historia. Finalmente imprimimos los valores óptimos como tal, graficamos el contorno y graficamos la historia. Y se obtiene esto. Noten entonces que aquí no hay un patrón repetitivo, de una secuencia a la siguiente es distinta y el algoritmo va oscilando por la superficie como tal de error en distintos puntos. A veces aumenta, a veces sube un poquito, dependiendo de la mejora que tan buena sea para el algoritmo. Noten que converge este punto que es intercepta en punto 63, punto 64 realmente, pendiente en 1.64 y un error, un SSE de 0.11. Sin embargo, este algoritmo es muy potente, ya que si tenemos puntos de óptima local, al recorrerse los datos siempre en distinto orden, puede hacer que el algoritmo salga de ese punto de mínima local y escape buscando el punto de mínima global que sería por acá. El algoritmo requiere un par de más de iteraciones para que llegue por aquí a este punto de óptimo. Este entonces es el algoritmo de gradiente descendente estocástico. Finalmente, veamos la diferencia que hay respecto al mini batch.
Entonces, tenemos lo siguiente. En el algoritmo de aprendizaje batch, se toma el gradiente sobre todos los datos, se calcula una corrección neta, como hicimos anteriormente, y solo después de eso se corrigen los pesos. En el algoritmo del gradiente descendente estocástico, se toma un punto al azar, se corrigen los pesos y se pasa al otro punto con pesos corregidos. Entonces hay un problema. Si tenemos muchísimos datos, el algoritmo del aprendizaje batch requiere recorrerlos todos antes de calcular una mejora. Y eso hace que se requiera un alto costo computacional. Si utilizamos el algoritmo de gradiente descendente estocástico, estamos computando una corrección por cada dato y el algoritmo puede demorarse mucho tiempo en converger. La solución es tomar una aproximación parcial entre los dos. Y este es el algoritmo mini batch. Entonces, conceptualmente lo que se hace es que tomamos dividimos los datos en un grupo de subconjuntos, sin repetir datos como tal, hacemos un particionamiento en n grupos, y lo que se hace entonces es que tomamos el primer grupo, calculamos la corrección neta como en el algoritmo online, tomamos otro grupo al azar, calculamos una corrección neta, corregimos los parámetros y nos vamos yendo así hasta que hacemos o alcanzamos la convergencia del algoritmo. Entonces, técnicamente sería lo siguiente. El conjunto de datos se divide en varios subconjuntos. Se ordenan los subconjuntos aleatoriamente y se recorre cada uno, como en el caso del gradiente descendente estocástico. Es decir, yo acá lo que realmente calculo es la corrección neta sobre cada subconjunto. Esa corrección entonces permite corregir los parámetros y pasamos a tener un nuevo intercepto y una nueva pendiente que se corrige únicamente cuando evaluamos la corrección neta del siguiente subconjunto de datos. El algoritmo se ejecuta hasta que converge. El conocer la diferencia entre estos algoritmos es muy importante, ya que dependiendo del tipo específico de metodología que se utilice, pueden estar implementados los unos o los otros. Y es fundamental que la persona que esté modelando entienda completamente cuál es la diferencia y cómo se recorre el conjunto de datos para estimar los valores óptimos del modelo. Esto es una de las técnicas básicas, son conceptos elementales que se tienen que dominar en el caso del aprendizaje estadístico y el aprendizaje de máquinas como tal. Y es el fundamento de muchas técnicas que son utilizadas en la parte de analítica predictiva. Muchas gracias por su atención.